Ya, bueno, jóvenes, vamos a empezar la explicación o el tema relacionado con la recursividad. Vamos a empezar viendo una introducción a la recursividad. Definición. Recurrencia, recursión o recursividad es la forma en la cual se especifica un proceso basado en su propia definición. En otras palabras, la recursividad consiste en funciones que se llaman a sí mismas, evitando el uso de bucles y otros iteradores. En otras palabras, lo que se puede hacer con bucles o iteradores también se puede hacer con la recursividad. Esta parte donde dice se llaman a sí mismas se refiere a que, por ejemplo, aquí tenemos una función recursiva que se llama factorial, donde el valor que retorna es un número entero. Lo que recibe es un entero. En otras palabras, esta función recibe un número y devuelve su respectivo factorial. Pero lo que nos interesa ver es que, a diferencia de otras funciones, esta función en sus líneas de código vemos que una de sus instrucciones posibles es llamar a sí misma, llamarse a sí misma. Fíjense que la función se llama factorial y entre sus instrucciones la función vuelve a llamar a la misma función. A eso se llama básicamente recursividad, una función que se llama a sí misma. En la recursividad obviamente todo tiene su ventaja y su desventaja. Entre las ventajas son soluciones elegantes y fáciles de comprender, son soluciones más simples. Esto, cuando ya se entiende la recursividad, podemos aprovechar al máximo el uso de funciones recursivas. Entre las desventajas, si la profundidad de la recursión, es decir, el número de invocaciones recursivas, es muy grande, en otras palabras, si llamamos excesivamente a la recursividad, este puede traer problemas de memoria y se puede producir un desbordamiento, es decir, no nos va a salir, nunca va a terminar el programa de ejecutarse, se va a desbordar. Los componentes de una función recursiva básicamente son dos. Como vemos aquí, el caso base y el paso de recursión. El caso base es el resultado más simple, lo que conoce la función. En cambio, el paso de recursión es el problema poco menos complejo que el original. También puede incluir la palabra reservada return. Entonces volvemos a observar el ejemplo de la función recursiva del factorial y vemos que en la primera instrucción dice que es nuestro caso base si n es igual a 0. Entonces matemáticamente sabemos que si n es igual a 0, es decir, queremos calcular el factorial de 0, nos tiene que retornar 1. Caso contrario, nos va a retornar la función a n por el y hace la llamada al factorial. Al principio esto es un poco complejo, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo dice aquí con ejemplos con pruebas de escritorio. Vamos a agarrar el ejemplo ya mencionado anteriormente, el ejemplo del factorial. Dice, sea la función recursiva, y esto es lo que vamos a hacer siempre a un principio y en el examen es lo que quiero que demuestren que saben. Sea una función recursiva, les voy a dar la función y en este caso les voy a decir también realice la prueba de escritorio con factorial de 4 y factorial de 6. Yo lo voy a hacer el factorial de 4 y luego ustedes hacen el factorial de 6. Lo que me interesa aquí es que aprendan a realizar la prueba de escritorio. Realicemos entonces. Ya, entonces vamos a explicar cómo se realiza la prueba de escritorio de una función recursiva. En este caso, el clásico ejemplo de una función recursiva que calcula el factorial de un número. ¿Qué hace esta función? Devuelve un entero y recibe otro número entero. El número que nos manda pregunta si es 0. Si es 0, retorna 0. Caso contrario, retorna toda esta instrucción. Hagamos el ejemplo queriendo calcular el factorial de 4. ¿Cómo se hace entonces? Se empieza y se dice, hay que calcular el factorial de 4.
Entonces quiere decir que hay que mandarle a la función el valor de 4. Quiere decir que le vamos a mandar el valor de 4. N va a valer 4. Va a preguntar si n, que es 4, es igual a 0. No. Entonces la función nos va a retornar, cuando encontremos esta función return, lo vamos a hacer esto. Factorial de 4 retorna o llama a n, que vale 4, por el factorial, ahí está, ¿no? La clave, llama nuevamente, se tiene que ejecutar nuevamente la misma función, pero con n menos 1. ¿Cuánto vale n? 4 menos 1, 3. Ahora hay que calcular el factorial de 3, que quiere decir que nuevamente debemos llamar a la función, pero con 3, es decir, ahora n vale 3. Y ejecuta la función y dice, ¿3 es igual a 0? No. Entonces, como no es 0, la función llama a toda esta instrucción, que es n, es decir, el factorial de 3 va a llamar a n, que vale 3, llama nuevamente a la función fact de n menos 1. ¿Cuánto vale n en este momento? 3 menos 1, 2. Fíjense que nuevamente ha llamado a la función fact, pero con el valor 2. Ahora hay que ejecutar nuevamente la función fact, pero hay que mandarle ahora el valor de 2. Va a preguntar, ¿2 es igual a 0? No. Entonces llama a todo este procedimiento. Esto quiere decir que llama a 2 nuevamente llama a la función fact, que es la abreviación de factorial, ¿no? Fact de n menos 1. 2 menos 1, 1. Entonces ahora nuevamente tiene que calcular el factorial de 1. Entonces le mandamos nuevamente el 1 a esta función. Es decir, ahora n vale 1. Va a preguntar, ¿1 es igual a 0? No. Entonces retorna todo este proceso. Es decir, que el factorial de 1 es prácticamente a n, que en este caso es 1, nuevamente llama a la función factorial. Factorial de 1 menos 1, 0. Factorial de 0. El factorial de 0, es decir, nuevamente debemos ejecutar esta función mandándole el valor de 0. Es decir, n ahora 0. Y pregunta, ¿0 es igual a 0? Sí. Entonces, ¿qué nos va a retornar? 1. Entonces, esta función quiere decir que retorna 1. Entonces, fíjense que el factorial de 4 ha llamado a 4 por el factorial de 3. El factorial de 3 ha llamado a 3 por el factorial de 2. El factorial de 2 ha llamado a 2 por el factorial de 1. El factorial de 1 ha llamado a 1 por el factorial de 0. Aquí está la condición de salida. Cuando sea 0, dice que nos va a retornar 1. Entonces, ha seguido este procedimiento de llamar a las funciones hasta que hemos encontrado un valor que nos va a retornar un número. A partir de ahí, vamos, por así decirlo, ya también de subida. Fíjense que sigue un proceso circular. Va entrando, llamando a la función, hasta que encuentra un valor. Entonces podemos decir que cuando haya encontrado un valor, agarramos ese valor y decimos 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. Entonces el factorial de 4 nos dice que es 24. Probaremos, recordemos cómo se calcula el factorial del número. 4 factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4. Esto es igual a 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4, 24. Entonces efectivamente 24, 24. Podemos decir que la función es correcta. Nada más, yo siempre les voy a dar, ya sea en el examen o en las tareas, una función y ustedes tienen que hacer la prueba de escritorio, seguir este procedimiento. Y es muy sencillo, ¿no? Decimos básicamente que
Para calcular el factorial de 4, primero a calcular el factorial de 3. Para calcular el factorial de 3, a calcular el factorial de 2. Para calcular el factorial de 2, a calcular el factorial de 1. Y para calcular el factorial de 1, a calcular el factorial de 0. El factorial de 0 es 1. A partir de ahí, vamos en retroceso hasta encontrar cada uno de sus valores. Espero se haya entendido. Les corresponde a ustedes ahora practicar con el factorial de 6, lo cual les tendría que salir 720. Practiquen, jóvenes. Espero les vaya muy bien. Ya. Bueno, ya hemos visto la parte teórica de recursividad. Ya hemos visto el ejemplo del factorial de un número, de una función recursiva. Ahora veremos si realmente corre, ¿no?, en un compilador, para lo cual voy a hacer la prueba en el NetBeans. Voy a iniciar un nuevo proyecto, Java aplicación, siguiente. Nombre del proyecto le puedo dar recursividad, el nombre del proyecto. Y finish. Se creará el proyecto. Aquí está, ¿no? Aquí, recursividad, vemos que se ha creado un archivo .java. Puedo usar este mismo y me fijo. Aquí está, aquí voy a hacer aquí está la función principal, main, y lo que voy a hacer es hacer mi función int factorial y recibe un int. Habíamos dicho si, bueno, recibe un entero llamado, en este caso, en el ejemplo, n. Si n es igual a 0, que nos retorne return 1. Caso contrario, else, que nos retorne al mismo n, pero multiplicado por, llamamos a la función recursiva factorial de n-1, y ya está nuestra función recursiva. No va a correr si es que aquí no le ponemos la palabra static. Ahora sí, ¿no?, rápidamente probamos si nuestra función está bien. System.out.print. Podemos imprimir, llamamos a la función tal como está, factorial. Y ahí le mandamos, como dice, un número. Lo que hicimos la prueba de escritorio, 4. Entonces va a imprimir en pantalla el factorial de 4. Un file. El factorial de 4 es 24. Probemos con el factorial de 6. Y el factorial de 6 es 720. Entonces, evidentemente, esta función recursiva está bien realizada, jóvenes. Nada más, con esto hemos terminado algo de conceptos de recursividad y un ejemplo con el número del factorial. Vamos a tratar más adelante de subir más ejemplos, sobre todo cómo se hace la prueba de escritorio con otras funciones recursivas. Entonces voy a subir la tarea a la página de tareas. Jóvenes, practiquen, por favor. Ni bien se solucione el problema, entraremos a dar un pequeño examen. Gracias, jóvenes.